Nunca pensé que la humillación pudiera doler tanto cuando viene de tu propia familia. Uno espera que el mundo allá afuera te juzgue, que los extraños te señalen por ser diferente o por no tener dinero, pero nunca que tu propia sangre te haga sentir menos. Mi nombre es Luz Helena Ramírez. Tengo 38 años y todavía me cuesta aceptar lo que me hicieron mi madre y mi hermana. Crecí pensando que el amor familiar era incondicional, que una madre siempre protegería a sus hijos por igual. Pero en mi casa no fue así. Desde pequeña aprendí que mi hermana Silvia era la niña especial, la bella, la orgullo de mamá. Yo era la que se quedaba callada, la que trabajaba sin que nadie lo notara, la que siempre estaba para lo que se ofreciera. A veces pienso que mi desgracia fue ser demasiado buena. Cuando mi papá murió, yo dejé mis estudios para ayudar con los gastos de la casa. Trabajé en una panadería, después en una estética, y hasta de secretaria en una oficina donde el jefe me pagaba menos de lo que merecía. Todo, con tal de que mi madre y Silvia no pasaran hambre. Y sin embargo, con los años, empecé a sentirme invisible. Hace unas semanas, supe que mi familia planeaba un viaje a Cancún. Era el sueño de mi padre en vida, que un día fuéramos todos juntos a despedir sus cenizas frente al mar. Guardé silencio cuando oí los planes, porque supuse que me lo dirían oficialmente más adelante. Pero los días pasaban y nadie me decía nada, ni una llamada, ni un mensaje, solo indirectas. Hasta que un domingo, mientras tomábamos café en casa de mamá, ella soltó la frase que me dejó helada. «Ay, mijita, no te vayas a ofender, pero pensamos que mejor no vayas al viaje. Imagínate, todos allá en un hotel de lujo. ¿Y tú? Bueno, tú sabes cómo estás ahorita de dinero. No quiero que te sientas incómoda». No supe si reír o llorar. Me quedé mirándola, esperando que dijera que era una broma. Pero no. Silvia, con su sonrisa altiva, añadió: «Sí, hermana, es que el paquete lo compramos con todo incluido, y pues tú no habías puesto nada. Además, mamá dice que necesitas descansar, y mejor te quedas cuidando la casa». En ese momento sentí una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. Quise decirles que yo también tenía derecho, que mi padre me amaba igual, que si no había contribuido era porque llevaba meses pagando las medicinas de mamá cuando ella se enfermó. Pero me callé. Solo pude mirar la taza entre mis manos y fingir que no me estaba rompiendo por dentro. No sabía que detrás de ese desprecio había algo más oscuro, algo que cambiaría mi vida para siempre. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando cada palabra, cada gesto de mi madre y de Silvia. Me dolía el pecho, como si me hubieran arrancado algo de adentro. No era solo el viaje, era el desprecio disfrazado de cortesía, esa forma tan sutil en que te hacen sentir que no perteneces. Pensé en llamar a mi mamá para reclamarle, pero me contuve. ¿Qué sentido tenía discutir con alguien que ya había decidido borrarte del retrato familiar? Recordé cuando mi papá vivía. Él jamás habría permitido eso. Siempre decía que las hijas eran lo más sagrado, que debíamos mantenernos unidas. Pero desde que él murió, todo cambió. Mi madre se volvió fría, distante. Y Silvia. Silvia se convirtió en su sombra, la preferida, la heredera del cariño que a mí me negaban. Al día siguiente, llegué a mi trabajo en la estética con los ojos hinchados. Mi compañera, Rosy, me miró preocupada. «¿Otra vez te peleaste con tu familia, Lucecita?», me preguntó mientras preparaba el café. Solo negué con la cabeza, pero mis lágrimas se me escaparon. Ella me abrazó sin decir nada, y ese abrazo me sostuvo más de lo que imaginé. Durante los siguientes días, escuchaba cómo mi madre y mi hermana hablaban del viaje por teléfono. Comentaban los hoteles, las excursiones, los trajes de baño. Y cada vez que las oía, algo dentro de mí se quebraba más. Me preguntaba si realmente valía tan poco para ellas. Un viernes por la tarde, pasé a dejarle unas medicinas a mi mamá y vi sobre la mesa unos papeles con el logo de una notaría. Los tomé por curiosidad, pero ella me los arrebató de inmediato. «No metas tus narices donde no te llaman, Luz Helena», me gritó. «Solo los vi ahí, mamá», intenté decir. «No empieces con tus dramas, es asunto mío y de tu hermana».
Su respuesta me dejó helada. ¿Qué podía tener que ver mi hermana con un documento notarial? Me quedé pensando en eso todo el camino de regreso. Había algo que no cuadraba, algo que me estaban escondiendo. Esa noche, mientras cerraba la estética, Rosie me dijo algo que me dio vueltas en la cabeza. A veces, los que más te hieren son los que más miedo tienen de lo que sabes. No entendí del todo en ese momento, pero esas palabras se quedarían grabadas en mí como una advertencia del destino. Y antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo de corazón. Asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias, porque lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar todo lo que creía sobre mi familia. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Mi madre apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era con un tono seco, cortante. Silvia, en cambio, parecía disfrutar viéndome sufrir. En el grupo familiar mandaba fotos de los bikinis nuevos, los boletos de avión, los hoteles que habían reservado. Todo con una sonrisa escrita entre líneas. Tú no estás invitada. Intenté distraerme con el trabajo, pero hasta eso se volvió pesado. Las clientas venían hablando del calor, del verano, de los viajes que planeaban. Cada comentario era una espina que me recordaba lo que me habían quitado. No el viaje en sí, sino la ilusión de sentirme parte de algo, de mi familia. Una tarde, mientras barría el frente de la estética, vi pasar al licenciado Torres, un viejo conocido de mi papá. Siempre había sido amable conmigo. Era de esos hombres que saludaban con respeto y una sonrisa sincera. Me detuve y lo saludé. Licenciado, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo ha estado? Luz Helena, qué gusto verte, respondió él con un tono cálido. Justo te iba a buscar. Me sorprendió. ¿Buscarme? ¿A mí? Pregunté confundida. Sí. Verás, hace unos meses tu padre me pidió que guardara unos papeles, por si algún día los necesitabas, y justo esta semana tu hermana vino a preguntarme por ellos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Mi hermana? ¿Silvia? Sí, pero yo no se los di. Esos documentos estaban a tu nombre, y solo tú puedes reclamarlos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El licenciado me explicó que mi padre había dejado una carta y un documento sellado, que él conservaba por petición expresa de mi papá. Me pidió que lo visitara al día siguiente en su despacho. Esa noche, apenas llegué a casa, busqué una foto de mi papá. Estaba enmarcada sobre la repisa, sonriendo como siempre, con su bigote bien peinado. Le hablé en voz baja, con el alma en un nudo. Papá, si de verdad dejaste algo para mí, dame fuerzas para descubrirlo. No quiero venganza, solo entender por qué me tratan así. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz extraña. Una sensación de que no estaba sola, de que había algo más grande que yo moviendo los hilos de todo esto. Al día siguiente, me levanté temprano, me puse mi blusa favorita, la que mi hermana siempre decía que era demasiado sencilla, y caminé con paso firme hacia la notaría. Tenía miedo, sí, pero también una chispa de esperanza. No sabía qué iba a encontrar. Solo sabía que, pase lo que pase, ya no iba a dejar que me siguieran pisoteando. Llegué a la notaría con las manos sudando y el corazón acelerado. Nunca me había gustado ese lugar. Olía a papeles viejos, a tinta y a secretos encerrados en carpetas que nadie abría. El licenciado Torres me recibió con una sonrisa amable, pero su mirada tenía algo de preocupación. Luz Helena, me alegra que hayas venido. Me ofreció asiento frente a su escritorio. Te seré sincero. Esto que te voy a entregar debí habértelo dado hace años, pero tu padre me pidió esperar a que estuvieras preparada. Sus palabras me dejaron confundida. ¿Preparada para qué, licenciado? Él suspiró, abrió un cajón y sacó un sobre manila cerrado con un sello rojo. Encima, reconocí la letra de mi padre. Para mi hija Luz Helena, solo abrir cuando esté lista para conocer la verdad. Mis manos temblaron. El licenciado me lo entregó con cuidado. No sé lo que contiene, pero tu padre me dijo que esto cambiaría la forma en que ves a tu familia.
Tragué saliva y, con el corazón latiendo como un tambor, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano y un documento notarial. Empecé a leer. Mi querida Luz Helena, si estás leyendo esto, es porque ya te diste cuenta de que el amor en esta casa no siempre fue justo. No sabes cuánto me dolió ver cómo tu madre y tu hermana te hacían a un lado, incluso cuando tú lo dabas todo por ellas. Pero quiero que sepas que yo siempre vi tu esfuerzo, tu nobleza y tu corazón limpio. Por eso, decidí dejarte lo que me pertenece. Esa propiedad que todos creen que es de tu madre, en realidad está a tu nombre. La compré pensando en ti, para asegurarte un futuro digno. No confíes en nadie, hija. Ellas no saben la verdad, y si la descubren, tratarán de quitártelo todo. Te amo, tu padre, Ernesto Ramírez. Cuando terminé de leer, las lágrimas me nublaban la vista. No podía creerlo. Mi padre me había dejado la casa familiar, esa misma en la que vivían mi madre y Silvia, creyendo que era de ellas. El licenciado me explicó que el documento notarial confirmaba la propiedad a mi nombre. Todo estaba en regla, firmado y registrado. Tu padre lo hizo con previsión. Sabía que algún día necesitarías defenderte, me dijo con tono solemne. Salí de la notaría temblando. La calle parecía girar a mi alrededor. No sabía si sentirme feliz o aterrada. Si mi madre y Silvia se enteraban, harían lo imposible por quitármelo. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro pensando en qué hacer. ¿Les decía la verdad? ¿O guardaba silencio? Pero lo que más me dolía no era el miedo, sino saber que, detrás de toda esa humillación, había una traición que mi padre había previsto desde el principio. Y yo estaba a punto de descubrir hasta qué punto mi propia familia podía mentirme. Pasé todo el fin de semana con la carta de mi padre entre las manos. La leía una y otra vez, buscando entender por qué había decidido guardar silencio tanto tiempo. Cada palabra me dolía y al mismo tiempo me llenaba de fuerza. Yo, la hija invisible, era la verdadera heredera de la casa. Esa casa que mi madre y Silvia presumían como si fuera suya. El domingo por la tarde, cuando ellas regresaron de hacer compras para su gran viaje, las esperé en la sala. Tenía la carta sobre la mesa. «Necesitamos hablar», dije con firmeza. Silvia alzó una ceja. «¿Y ahora qué te pasa? ¿Vienes a pedirnos que te llevemos al viaje?» «No, vengo a hablar de papá y de la casa». Mi madre me miró desconcertada. «¿Qué tiene tu padre que ver con eso?» Respiré hondo. Fui a ver al licenciado Torres. Me entregó una carta que papá me dejó antes de morir. Saqué el sobre y lo puse frente a ellas. La casa está a mi nombre. Papá lo registró así. El silencio se volvió pesado. Silvia se quedó blanca y mi madre apretó las manos sobre el regazo. «Eso no puede ser cierto», dijo ella finalmente con una voz seca. «Sí lo es, mamá. Tengo el documento notarial. Papá quería que yo tuviera algo seguro». Silvia se levantó bruscamente. «¡Mentira! Papá jamás habría hecho eso. Seguro lo falsificaste, siempre tan resentida, siempre queriendo robar lo que no te pertenece». Su grito me atravesó como un cuchillo, pero no me moví. «No tengo por qué mentir y no pienso discutir. Solo quiero que sepas que ya no voy a dejar que me sigan tratando como si no valiera nada». Mi madre me miró con una mezcla de miedo y rabia. «No sabes lo que estás haciendo, Luz Helena. Hay cosas que es mejor no remover». Y entonces lo entendí. Ellas sabían algo más, algo que yo aún ignoraba. Después de esa confrontación, el ambiente en casa se volvió insoportable. Mi madre me evitaba, y Silvia me hablaba solo para lanzarme indirectas. Pero en el fondo, ambas estaban nerviosas. Lo notaba en sus miradas, en la forma en que callaban cuando entraba al cuarto. Un día, mientras ellas salían a comprar maletas, decidí revisar el viejo armario de mi padre en el cuarto del fondo. Aún guardaba algunas de sus cosas, su sombrero, su reloj, sus cuadernos. En uno de esos cuadernos encontré algo extraño, una hoja doblada con una lista de nombres y una dirección escrita a mano. Decía: Calle Hidalgo 132,
hablar con Martín Ochoa. No tenía idea de quién era ese hombre, pero el instinto me dijo que tenía que averiguarlo. Llamé a Rosy, mi amiga, y le pedí que me acompañara. Luz, ¿segura que quieres meterte en eso?, me preguntó. No sé qué voy a encontrar, pero necesito saber por qué mi padre me dejó la casa en secreto. Al día siguiente, fuimos a esa dirección. Era una casa modesta, con un taller mecánico al frente. Un hombre mayor salió a recibirnos. ¿Martín Ochoa?, pregunté. Sí, ¿en qué puedo ayudarles? Le conté quién era yo, y al mencionar el nombre de mi padre, su rostro cambió. Ah, Ernesto Ramírez. Sí, claro que lo recuerdo. Era un buen hombre, pero cargaba un peso muy grande. Me pidió que guardara algo para su hija, por si las cosas se ponían feas. Nos hizo pasar al taller y sacó una pequeña caja de madera. La abrió lentamente y dentro había varias fotos antiguas, documentos y una carta amarillenta. Si algún día mi hija Luz Helena llega aquí, entrégale esto. Contiene la verdad sobre lo que su madre me ocultó. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Mi madre. ¿Qué me había ocultado? Esa noche, ya sola en mi cuarto, abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había fotos de mi padre joven, junto a una mujer que no era mi madre. En una de las imágenes, esa mujer tenía un bebé en brazos. Detrás, una nota escrita por mi padre decía: «Mi primer hija». El corazón se me detuvo. ¿Mi padre tenía otra hija? ¿Otra familia? Leí la carta completa y las palabras me rompieron el alma. Luz Helena. Si estás leyendo esto, es porque la verdad ya salió a la luz. Tu madre nunca te dijo que antes de casarnos, yo tuve una hija con otra mujer. Ella se llama Daniela. Quise traerla a casa, pero tu madre se negó. Juró que si lo hacía, me quitaría todo. Viví años con culpa, sabiendo que tenía una hija que crecía sin mí. Lloré desconsoladamente. Todo el resentimiento de mi madre cobraba sentido. No era solo preferencia o clasismo, era rencor. Había pasado toda mi vida pagándole un pecado que no era mío. Pero algo en la última línea de la carta me heló por completo. Tu madre y Silvia saben que Daniela está viva y que la han mantenido lejos para proteger un secreto más grande. Me quedé mirando la hoja, sin poder respirar. Mi madre, mi hermana, ¿me habían ocultado a una hermana perdida? Y lo peor, ¿qué tenían que ver el dinero y la herencia con todo eso? Esa noche no pude pegar el ojo. La caja, las fotos y la carta de mi padre estaban sobre la mesa, como si me observaran en silencio. No podía dejar de pensar en esa niña, Daniela, la hija que él tuvo antes de casarse con mi madre. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Por qué nadie me había hablado de ella? ¿Por qué mi madre y Silvia habían guardado silencio tanto tiempo? Al día siguiente, cuando fui a trabajar, no pude concentrarme. Rosy notó mi nerviosismo. Luz, pareces un fantasma. ¿Qué te pasa? Le conté todo. La carta, la foto, el secreto. Rosy se quedó muda unos segundos. Amiga, eso es muy grave. Si tu madre te ocultó una hermana, debe haber una razón muy pesada detrás. Tenía razón, y yo necesitaba averiguarla. Así que llamé de nuevo a Martín Ochoa. Señor, ¿sabe dónde puedo encontrar a esa mujer?, pregunté con voz temblorosa. Sí, niña. Ella vive en Guadalajara. Tiene un pequeño negocio de costura. Pero no sabe que su padre falleció. Sus palabras me golpearon como una piedra. Mi padre había muerto sin despedirse de su primera hija, y mi madre había cargado con ese secreto por décadas. Esa noche, decidí hacer algo que jamás imaginé: buscar a Daniela. No por curiosidad, sino porque sentía que, de alguna manera, era la pieza que faltaba en mi vida. A la mañana siguiente tomé un autobús rumbo a Guadalajara. No le dije nada a mi madre ni a Silvia. Si sabían que iba tras Daniela, me lo impedirían. Llevaba solo una mochila, la carta de mi padre y una dirección escrita a mano. El viaje fue largo, casi 5 horas, pero mi mente no descansó un segundo. Recordaba las palabras de papá, su ternura, sus consejos
y todo cobraba sentido. Él había vivido con culpa, y yo estaba por descubrir hasta dónde llegaba ese dolor. Cuando llegué, el calor era sofocante. Caminé por calles angostas hasta dar con un pequeño local con un cartel que decía «Costuras Dani». Me temblaban las piernas. Entré. Detrás del mostrador, una mujer de unos 40 años levantó la mirada. Su rostro me dejó sin aire. Tenía los mismos ojos que mi padre. «¿Puedo ayudarte?», me preguntó amablemente. «No sé cómo decir esto», respondí, «pero creo que somos hermanas». Ella se quedó en silencio, mirándome incrédula. Le mostré la carta de papá y las fotos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «No puede ser», susurró. «Mi mamá me dijo que mi papá había muerto antes de conocerme». Nos abrazamos como si el tiempo se detuviera. Sentí algo que nunca había sentido con Silvia. Una conexión genuina, cálida, como si al fin encontrara una parte de mí que me faltaba. Hablamos por horas. Me contó que había crecido sola con su madre, sin saber nada de nuestra familia. «Ahora entiendo por qué siempre sentí que algo me faltaba», dijo. «Y también entiendo por qué me costaba tanto perdonar». Antes de despedirme, Daniela me tomó de la mano. «Gracias por buscarme, Luz, pero ten cuidado. Si tu madre guardó esto tanto tiempo, es porque teme algo más grande que solo la verdad». Volví a la Ciudad de México con el alma hecha pedazos. No sabía si sentir alivio o rabia. Daniela era buena, sencilla, noble. No merecía haber sido borrada de nuestras vidas. Cuando llegué a casa, mi madre estaba esperándome en la sala. Me miró con los brazos cruzados y los ojos fríos. «¿Dónde estuviste?», preguntó sin rodeos. «Fui a conocer a Daniela», respondí sin miedo. El silencio que siguió fue aterrador. Silvia bajó las escaleras con el teléfono en la mano, como si ya supiera todo. «Sabía que ibas a hacer una estupidez», gritó. «Por tu culpa se va a desatar un escándalo». «¿Qué escándalo, Silvia?», dije alzando la voz por primera vez. «¿Que papá tuvo una hija antes de ustedes? ¿O que ustedes me ocultaron toda la verdad?». Mi madre se levantó despacio. «Tú no entiendes nada, Luz Helena. Si tu padre hubiera reconocido a esa mujer, nos habría dejado sin nada. Yo lo protegí, lo salvé de destruir su nombre». «¿Y a mí quién me salvó, mamá?», pregunté con lágrimas en los ojos. «¿Quién me salvó de crecer creyendo que no valía nada?». Por un instante, vi remordimiento en su rostro, pero duró poco. «Esa herencia no te pertenece. Esa casa es mía, y no voy a dejar que una carta vieja cambie eso». Silvia se acercó y murmuró con una sonrisa venenosa. «Y si crees que alguien te va a creer, estás muy equivocada». Las miré a ambas con el alma ardiendo. Ya no era la Luz Helena sumisa y callada de antes. Esa noche juré que no iba a dejarme vencer. Había descubierto la verdad, y ahora iba a luchar por ella. Esa noche no pegué los ojos. Cada palabra de mi madre resonaba en mi cabeza como un eco venenoso. «Esa casa es mía». ¿Mía? No, era de mi padre, y él me la había dejado a mí. Pero algo me decía que la pelea apenas comenzaba. A la mañana siguiente, fui a ver al licenciado Torres otra vez. Le conté lo ocurrido y le pedí ayuda. «Luz Helena», me dijo serio, «si tu madre y tu hermana tratan de impugnar el documento, necesitarás pruebas adicionales. Algo que demuestre la intención de tu padre de dejarte la propiedad sin dudas». Buscó entre sus archivos y me entregó una copia de una declaración firmada por un testigo. «Este documento lo firmó un amigo de tu padre, un tal Miguel Durán. Fue quien lo acompañó el día que registró la casa. Si lo encuentras, su testimonio puede ser clave». Tomé la hoja con fuerza. Sentí que tenía un propósito: defender no solo lo mío, sino la memoria de mi padre. Salí decidida a encontrar a ese hombre, aunque no tuviera idea de dónde empezar. Mientras tanto, Silvia publicaba en redes fotos de su vida perfecta. Su viaje, su ropa nueva, su sonrisa fingida. No soporté verlo. Me dolía que ella siguiera actuando como si nada mientras yo me ahogaba en la verdad. Pero no me iba a quedar quieta. Llamé a Rosie y le conté todo. «Te acompaño, amiga. Ya basta de que te vean la cara.
Y así empezó mi búsqueda. Una lucha silenciosa por justicia, por dignidad y por el amor de un padre que había sido borrado de su propia historia. Encontrar a Miguel Durán no fue fácil. Recorrí calles, toqué puertas, llamé a números antiguos que encontré en los papeles del licenciado, hasta que un hombre mayor me respondió desde un número desconocido. ¿Luz Elena Ramírez? Sí, conocí a tu padre, dijo con voz cansada. Me pidió que cuidara de su palabra, y ahora entiendo por qué. Nos citamos en un café al sur de la ciudad. Era un hombre de unos 70 años, con el cabello blanco y la mirada honesta. Tu papá era mi mejor amigo, me contó. Me habló muchas veces de ti. Decía que tú eras su orgullo, aunque tu madre no lo entendiera. Le mostré el documento de la casa, y él asintió. Sí, yo estuve ahí. Ernesto me pidió ser testigo porque temía que su esposa y su hija mayor quisieran quedarse con todo. ¿Sabía que ellas lo engañarían? No lo sé, hija, pero estaba cansado de sentir que lo controlaban. Solo quería que tú tuvieras un lugar seguro. Miguel me entregó una copia de una carta que había guardado. Si algo me pasa, dile a Luz Helena que no dude de mi decisión. Ella es la dueña legítima. Y si alguien intenta arrebatarle lo suyo, que recuerde que la verdad siempre sale a la luz. Me quedé sin palabras. Aquello era la prueba que necesitaba. Gracias, don Miguel, dije con lágrimas en los ojos. No sabe cuánto significa esto para mí. Él sonrió. Tu padre estaría orgulloso, pero ten cuidado, muchacha. Cuando el dinero entra en juego, hasta la familia puede volverse tu peor enemigo. Esa advertencia se cumplió antes de lo que imaginé. Esa misma noche, al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. Entré despacio y vi a Silvia hurgando en mis cajones. ¿Qué haces aquí?, grité. Ella se sobresaltó. No te pongas histérica. Vine por unos papeles que me pertenecen. ¿Papeles tuyos en mi habitación? No te burles de mí. Traté de arrebatarle la carpeta que llevaba, pero forcejeó conmigo. Los documentos cayeron al suelo. Entre ellos estaba la carta original de mi padre. La miré horrorizada. ¿La robaste? Silvia sonrió con descaro. No, la recuperé. No voy a dejar que uses un papel viejo para quitarnos la casa. Mamá ya habló con un abogado. Y si no firmas una cesión de derechos, te vas a arrepentir. Mis manos temblaban. ¿Una cesión? ¿Quieres que firme algo que me deja sin nada? Exacto, respondió fría. Si la vendemos antes del viaje, tú recibes una parte simbólica y todos contentos. En ese instante sentí un fuego en el pecho. No voy a firmar. Esa casa es mía. Papá la puso a mi nombre y no pienso ceder. Silvia me empujó con fuerza antes de salir. Entonces no digas que no te lo advertí, hermanita. Me quedé sola, llorando de rabia. No sabía hasta dónde llegarían, pero intuía que estaban dispuestas a todo. Y yo también. Después de aquella noche no pude volver a confiar en nadie de mi casa. Cerraba mi cuarto con seguro, escondía los papeles importantes y dormía con el corazón en vilo. Silvia me había amenazado, y lo peor era que mi madre estaba de su lado. Al día siguiente, fui al trabajo con el estómago revuelto. Rosy, mi amiga, me vio entrar pálida. Luz, pareces muerta del susto. Mi hermana intentó robarme los documentos de papá, le dije sin rodeos. Ella dejó las tijeras sobre el mostrador. Eso ya es demasiado. Necesitas ayuda legal y rápido. Sí, lo sé, pero no tengo dinero para pagar un abogado. Rosy pensó un momento y luego sonrió. Conozco a alguien. Mi primo Alejandro trabaja en un despacho. Es joven, pero muy bueno. Y si le explicas tu caso, seguro te ayuda sin cobrarte mucho. Acepté. Esa misma tarde lo conocí en un café. Era un hombre amable, de mirada firme. Me contó Rosy lo que te pasa, me dijo mientras revisaba los documentos. Tienes un caso sólido. Si esa casa está registrada a tu nombre y el testamento es válido, nadie puede quitártela. Pero ellas tienen dinero y contactos, y tú tienes la verdad, respondió con una sonrisa tranquila. Vamos a defenderla. Por primera vez en semanas sentí alivio. No estaba sola. Alejandro se convirtió en mi apoyo más grande. Paciente y meticuloso, revisó cada papel, cada firma, cada sello,
Tu padre fue cuidadoso, me dijo un día. Todo está legalmente a tu nombre. El problema es que tu madre y tu hermana están planeando impugnar el documento, alegando manipulación o incapacidad. Me quedé helada. ¿Qué significa eso? Que intentarán demostrar que tu padre no estaba en sus facultades mentales cuando firmó. Si logran convencer a un juez, podrían anular la escritura. No podía creer hasta dónde eran capaces de llegar. ¿Y si encuentro testigos? Eso ayudaría mucho. Miguel Durán será clave, pero necesitamos más pruebas. Algo que demuestre que tu padre sabía perfectamente lo que hacía. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Silvia no me hablaba, pero la escuchaba murmurando por teléfono con abogados. Mi madre fingía serenidad, pero yo notaba su mirada llena de miedo cada vez que pasaba junto a ella. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, oí que hablaban en voz baja en el patio. Me acerqué despacio. «No te preocupes, hija», decía mi madre. «Si la muchacha no firma, tengo una forma de resolverlo». «¿Cuál?», preguntó Silvia. «El papel de la notaría desaparece y punto. Nadie podrá probar nada». Sentí un escalofrío. Se refería al testamento. Planeaban destruirlo. Esa noche, con ayuda de Rosy, escondí todos los documentos en su casa. No podía correr el riesgo de perderlo todo. Pero al día siguiente algo peor ocurrió. Cuando llegué a la estética, Rosy me esperaba con cara de espanto. «Luz, no sé cómo decirte esto». Me tomó de las manos. «Entraron a mi casa anoche. Revolvieron todo, pero no se llevaron dinero ni joyas, solo la carpeta que escondiste». El alma se me cayó a los pies. «No, no puede ser. Lo siento, amiga. Llamé a la policía, pero no dejaron huellas. Quien lo hizo sabía exactamente lo que buscaba». Me quedé paralizada. Todo lo que tenía para probar la voluntad de mi padre había desaparecido. Lloré todo el día. Alejandro trató de tranquilizarme. «No te preocupes. Puedo solicitar una copia certificada en el registro público. Pero si ellas la destruyen también, será difícil. Lo van a hacer», dije entre sollozos. «No se van a detener hasta dejarme sin nada». Esa noche, sola en mi cuarto, abracé la carta de mi padre. «La verdad siempre sale a la luz», me repetía una y otra vez. Decidí que no iba a rendirme. Si ellas jugaban sucio, yo iba a responder con inteligencia. A la mañana siguiente, llamé a Miguel Durán y a Alejandro. «Vamos a desenmascararlas», les dije. «Quiero que todos sepan quiénes son realmente». Y en ese momento, por primera vez, dejé de tener miedo. Los días siguientes fueron de pura tensión. Alejandro y yo empezamos a mover todo lo necesario para proteger mi caso. Logramos obtener una copia certificada del testamento y de la escritura, directamente del registro público. Cuando la tuve en mis manos, respiré aliviada. Por más que mi madre y Silvia destruyeran papeles, la verdad seguía viva en los archivos oficiales. Sin embargo, Alejandro fue claro. «Luz, tu madre tiene contactos. Podría intentar mover influencias para invalidar esto». «¿Y qué puedo hacer?», pregunté preocupada. «Necesitamos pruebas de que están actuando con dolo, es decir, que han mentido deliberadamente para quedarse con lo que no les pertenece. Si logramos demostrar eso, el juez no solo te dará la razón, también podrían enfrentar cargos». Yo nunca había pensado en llegar tan lejos, pero mientras más recordaba la humillación de aquel día, más convencida estaba. «Haré lo que sea necesario», le dije. Alejandro sonrió. «Esa es la actitud. No te preocupes, Luz, no estás sola». Durante los siguientes días nos dedicamos a recopilar todo. Recibos, mensajes, fotos antiguas, incluso audios de conversaciones. Con ayuda de Rosy, logré grabar a mi madre haciendo comentarios comprometedores sobre los documentos. Esa grabación sería mi arma secreta. Mientras preparábamos todo, Silvia y mi madre seguían actuando como si nada. Incluso comenzaron a hablar del viaje otra vez, como si la vida les sonriera. Yo las observaba con una mezcla de rabia y tristeza. Ellas reían, planeaban, se medían vestidos, y yo, mientras tanto, planeaba mi defensa. Una tarde, mientras estaba en la estética, recibí una llamada. «¿Luz Helena Ramírez?».
Preguntó una voz masculina. Habla el licenciado Aguilar, abogado de su madre. Necesitamos que firme un acuerdo para evitar demandas. ¿Demandas?, pregunté desconcertada. Sí, su madre considera que usted está difamando a la familia. Si no firma, procederemos legalmente. Me quedé helada. No solo querían quitarme la casa, ahora querían silenciarme. Le conté a Alejandro, y él se indignó. Esto es acoso legal. Están tratando de intimidarte para que te rindas. ¿Y qué hago? Nada. No firmes nada, y a partir de ahora, todas las conversaciones con ellas deben grabarse o hacerse frente a testigos. Esa noche me encerré a escribir en mi diario todo lo que estaba pasando. Sentía miedo, pero también una fuerza interna que me empujaba a no ceder. Recordé las palabras de mi padre. La verdad siempre sale a la luz. Y entendí que no importaba cuánto dolor tuviera que pasar, lo iba a hacer por él y por mí. El lunes siguiente, algo inesperado sucedió. Alejandro me llamó temprano. Luz, necesito verte. Es urgente. Nos encontramos en el despacho. Tenía en la mano un sobre color crema. Llegó esto de manera anónima, me dijo. Estaba en la recepción dirigido a ti. Lo abrí con cuidado. Dentro había fotocopias de transferencias bancarias a nombre de mi madre y de Silvia, hechas desde la cuenta de mi padre meses antes de su muerte. ¿Qué significa esto?, pregunté confundida. Significa que movieron dinero de tu papá sin su autorización. Si esto se prueba, podría tratarse de fraude. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Quién lo envió? No lo sé, respondió Alejandro, pero quien sea, quiere ayudarte. Esa noche me quedé mirando las copias una y otra vez. En la esquina inferior de una de ellas noté una firma, M. Durán. «Miguel», susurré. Él debía haberlas guardado y me las había mandado en secreto. En ese momento lo supe. Mi madre y mi hermana no solo me habían humillado, también habían robado en vida a mi padre. Mi lucha ya no era solo por una casa, era por la justicia. Por limpiar el nombre del hombre que me enseñó lo que era el amor verdadero. Desde que descubrí las transferencias, no pude dejar de pensar en todo lo que mi padre debió haber sufrido. Imaginé sus últimos días, sintiéndose traicionado por las personas que más amaba. Esa idea me partía el alma, pero también me daba fuerza. Alejandro presentó formalmente la demanda por fraude y falsificación de documentos. El proceso sería largo, me advirtió, pero era el único camino. Van a intentar aplazarte, intimidarte, ofrecerte acuerdos falsos, me explicó. No aceptes nada sin consultarme. Tenía razón. 2 días después, recibí una visita inesperada en la estética. Era mi madre, vestida impecablemente, con un gesto de falsa serenidad. Luz Helena, dijo sin preámbulos, no tienes por qué hacer esto. Somos familia. ¿Familia?, reí con amargura. Una familia no roba ni miente, mamá. Ella apretó los labios. No entiendes. Tu padre estaba enfermo, confundido. No sabía lo que firmaba. Eso no es verdad, grité. Él sabía perfectamente lo que hacía. Me miró con desprecio. Si sigues con esto, te vas a arrepentir. Yo no pienso permitir que una hija desagradecida arrastre mi nombre por el suelo. Y se fue, dejando tras de sí ese perfume caro que tanto odiaba, mezclado con el olor amargo de la mentira. Esa noche lloré, pero no de tristeza. Era rabia, impotencia. Por primera vez en mi vida, me sentía más fuerte que ellas. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Alejandro me mantenía informada de cada paso legal. Presentó las pruebas de las transferencias y la copia del testamento. Mi madre, por su parte, contrató a un abogado famoso, el licenciado Salgado, conocido por manipular juicios a su favor. Van a jugar sucio, Luz, me advirtió Alejandro. Pero no te preocupes, tenemos más de lo que creen. Mientras tanto, yo trataba de seguir con mi vida normal, aunque todo se estaba desmoronando. En la estética, mis compañeras susurraban cuando llegaba. Las vecinas me miraban con curiosidad. En el barrio ya se hablaba de la hija que demandó a su madre. Una tarde, al salir del trabajo, noté que alguien me seguía.
Un coche negro estacionado a media cuadra se movía cada vez que yo avanzaba. Aceleré el paso, con el corazón desbocado. Llamé a Alejandro. «No vuelvas sola a casa», me dijo alarmado. «Es probable que te estén vigilando. Esa noche dormí en casa de Rosy. Tenía miedo, pero también sabía que eso significaba que mi madre y Silvia estaban desesperadas». A la mañana siguiente recibí un mensaje anónimo. «Deja de escarbar o acabarás arrepintiéndote. No todos los secretos deben salir a la luz». Temblé al leerlo, pero en el fondo ya era tarde para detenerme. Al día siguiente, Alejandro consiguió una cita con el juez para presentar formalmente las pruebas. El tribunal estaba lleno. Mi madre llegó con su abogado, vestida de negro, fingiendo luto moral. Silvia la acompañaba, altiva, sin mirarme siquiera. Cuando el juez me pidió que hablara, mi voz tembló, pero no me callé. Mi padre, Ernesto Ramírez, me dejó esta casa como símbolo de su amor y su confianza. Durante años soporté humillaciones y desprecios, pero ahora sé que detrás de todo eso había un plan para borrar su voluntad. El juez escuchó en silencio. Alejandro presentó los documentos bancarios y la carta original. Cuando leyó las transferencias, la cara del abogado Salgado cambió. «Esto no prueba nada», alegó él. «Solo son donaciones voluntarias». «Entonces explique», replicó Alejandro, «¿por qué una persona enferma, según ustedes, pudo autorizar transferencias tan grandes con su firma intacta y legalmente válida?» El silencio fue absoluto. Mi madre me fulminó con la mirada. «Eres una malagradecida», gritó antes de que el juez la callara. Yo respiré hondo. Por dentro estaba temblando, pero afuera mi voz sonó firme. «No soy malagradecida. Soy la hija de un hombre bueno que merece justicia». El juez levantó la sesión y fijó la siguiente audiencia. Alejandro me tomó del brazo al salir. «Lo estás haciendo bien. Ellos ya están perdiendo el control». Y yo, por primera vez, sentí que la verdad empezaba a abrirse paso entre tantas mentiras. Los días previos a la siguiente audiencia fueron una tortura. Cada amanecer traía nuevos rumores, nuevas miradas, nuevas dudas. Mi madre seguía lanzando indirectas por teléfono. Y Silvia simplemente desapareció de mi vida. No contestaba mensajes, no atendía llamadas. Alejandro sospechaba que su silencio no era casual. Una tarde, mientras revisábamos los documentos, llegó un sobre al despacho de Alejandro. Sin remitente, solo mi nombre escrito con tinta azul. Dentro había fotografías, imágenes de Silvia reuniéndose con el licenciado Salgado en un restaurante. En una de ellas intercambiaban un sobre con dinero. Mi estómago se revolvió. Esto es una prueba de soborno, ¿verdad?», pregunté. Alejandro asintió, serio. «Si podemos demostrar que el abogado de tu madre está pagando testigos falsos o comprando funcionarios, el caso se vuelca a nuestro favor. Decidimos guardar las fotos como carta final. Era arriesgado, pero poderoso. Esa noche volví a casa a recoger algunas cosas. Cuando entré, el ambiente estaba enrarecido. La luz del comedor estaba encendida y sobre la mesa había una carta. La abrí con precaución. Era la letra de mi madre. «Luz Helena, no sabes en qué te estás metiendo. No destruyas a tu familia por un pedazo de tierra. Aún estás a tiempo de detenerte. Si no lo haces, te haré arrepentirte». Las manos me temblaban. Por primera vez, comprendí que mi madre ya no era la mujer que me había criado. Era alguien movido por el miedo y por la culpa. El día de la segunda audiencia, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Alejandro y yo llegamos temprano. Él vestía impecable, con una seguridad que me contagiaba. «Hoy van a intentar presentarte como una hija inestable», me advirtió. «Pero tú no te alteres, ¿de acuerdo?». Asentí, aunque por dentro sentía que el corazón se me iba a salir. El abogado Salgado comenzó su exposición con una sonrisa falsa. «Mi clienta, la señora Ramírez, siempre cuidó de su hija Luz Helena, quien lamentablemente padece episodios emocionales que la hacen confundir la realidad con la fantasía. No lo podía creer. Estaban diciendo que yo estaba loca.
Alejandro se levantó de inmediato. Objeción. No existe diagnóstico médico ni antecedente psicológico que respalde esa afirmación. Mi clienta está aquí, entera, y con pruebas que demuestran la falsedad de lo dicho. El juez asintió y el abogado retrocedió. Pero el daño ya estaba hecho. Todos en la sala me miraban con duda. En ese momento, levanté la voz. Yo no soy ninguna loca. Lo único que tengo es una memoria clara de lo que viví. Años de humillación, manipulación y mentiras, y estoy aquí para ponerles fin. El juez pidió orden y la sesión continuó. Pero en el fondo, supe que esa batalla no era solo legal, era emocional, espiritual. Al salir, Alejandro me abrazó. Luz, lo hiciste bien, pero prepárate, ellos van a contraatacar. Que lo hagan, le respondí con lágrimas contenidas. No tengo nada que perder. Pasaron varios días en silencio, hasta que una mañana Alejandro me llamó con la voz tensa. Luz, necesito que vengas al despacho ahora mismo. Corrí hasta allá. Cuando llegué me mostró un correo electrónico anónimo que había recibido. En él había una grabación de audio. La voz era inconfundible. Silvia. Mamá, tranquila. Ya conseguí el testigo que dirá que papá estaba enfermo. Salgado lo va a preparar. Con eso anulamos el testamento y todo vuelve a nuestro nombre. Me llevé las manos a la boca. No puede ser. Sí puede, dijo Alejandro. Este audio lo cambia todo. Decidimos presentarlo en la próxima audiencia, pero mientras lo discutíamos, recibí una llamada de Rosy. Su voz estaba agitada. Luz, no sé cómo decírtelo, pero Miguel Durán está en el hospital. Dicen que lo atropellaron anoche. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Está bien? Grave, muy grave. Sentí que el mundo se me caía encima. Miguel era la única persona que podía testificar a mi favor con peso legal. ¿Accidente o advertencia? Alejandro me miró pálido. Esto ya pasó de ser un pleito familiar, Luz. Ahora estamos frente a gente dispuesta a todo. Y en ese instante supe que la verdad tenía un precio más alto del que imaginé. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama con el corazón encogido, pensando en don Miguel. Ese hombre había sido como un ángel para mí, y ahora estaba entre la vida y la muerte por ayudarme. A la mañana siguiente fui al hospital. Lo encontré inconsciente, conectado a máquinas, con moretones en el rostro. Rosy me acompañaba, llorando en silencio. Mientras lo observaba, una enfermera se acercó y me susurró: «Señorita, el hombre que lo trajo dejó esto para usted. Dijo que era importante». Me entregó un sobre arrugado con mi nombre. Lo abrí y encontré una nota breve escrita por el propio Miguel. «Si algo me pasa, busca el USB que escondí en el maletín azul. Contiene todo lo que tu padre y yo sabíamos sobre las transferencias». Salí corriendo de ahí. Fui a su casa. Entré con la llave que me había dado semanas antes y encontré el maletín donde dijo, dentro, un pequeño USB plateado. Lo conecté a la computadora de Alejandro. Había documentos bancarios, mensajes entre Salgado y Silvia, e incluso un audio donde el abogado les daba instrucciones para destruir los originales. Era la prueba definitiva. Alejandro sonrió con una mezcla de rabia y alivio. Con esto, Luz, no solo les quitamos la casa, también su reputación, pero en el fondo, yo solo pensaba en Miguel, tendido en esa cama por culpa de la ambición de mi familia. El día del juicio final llegó. La sala estaba repleta. Mi madre entró con su porte altivo, vestida de luto como si fuera la víctima. Silvia, a su lado, evitaba mi mirada. Yo llevaba el corazón en la garganta, pero Alejandro me dio fuerzas con un gesto firme. El juez pidió silencio y dio inicio a la audiencia. Salgado presentó sus argumentos, los mismos de siempre, que mi padre estaba enfermo, que yo manipulaba documentos, que todo era un invento. Pero Alejandro esperó su momento. Cuando el juez le dio la palabra, encendió el proyector y mostró los audios del USB. Las voces de Silvia y Salgado resonaron por toda la sala. «Destruye los papeles y dile a tu madre que firme lo nuevo. Nadie sabrá. Pero el licenciado Torres tiene copias. ¿Y si las encuentra? No lo hará.
Lo tenemos controlado. El juez golpeó la mesa. Silencio en la sala. Mi madre empalideció. Silvia se hundió en su asiento, incapaz de levantar la vista. El abogado Salgado sudaba. Alejandro entonces presentó las transferencias bancarias, las fotos del soborno y la carta original de mi padre. Su señoría, dijo con voz firme, aquí están las pruebas de que mi clienta, la señora Luz Helena Ramírez, es la única heredera legítima y víctima de un fraude familiar. Yo no podía contener las lágrimas, no de tristeza, sino de justicia. El juez anunció que emitiría su fallo en los próximos días, pero su expresión lo decía todo. Habíamos ganado. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios, miedo y esperanza. El caso se volvió noticia local. Los periódicos hablaban de la hija que desenmascaró a su propia madre. Yo intentaba mantenerme fuerte, pero por dentro estaba agotada. Una tarde, mientras cerraba la estética, alguien tocó la puerta. Era Silvia. «Necesito hablar contigo», dijo con la voz quebrada. Por un segundo pensé en no dejarla pasar, pero algo en su rostro me detuvo. Se sentó frente a mí, los ojos hinchados de tanto llorar. Todo se salió de control. Luz. Mamá me obligó a mentir. Me dijo que si no lo hacía, me quitaría el dinero que papá había dejado en la cuenta conjunta. ¿Y lo hiciste por dinero?, pregunté con amargura. Silvia bajó la cabeza. Lo hice por miedo. Siempre tuve miedo de ella. Desde niñas nos enfrentaba, nos comparaba. Pero tú siempre fuiste la buena. Yo solo quería que me quisiera igual que a ti. Sus palabras me desarmaron. Por primera vez, vi a mi hermana no como enemiga, sino como víctima de la misma mujer que nos crió. Aún puedes hacer lo correcto, le dije con firmeza. Declara la verdad ante el juez. Lo haré, susurró. Pero mamá nunca me lo perdonará. La abracé temblando. Entonces que no lo haga, pero al menos podrás perdonarte tú. Y por primera vez en años lloramos juntas, no como rivales, sino como hermanas. El día del veredicto amaneció gris, como si el cielo también contuviera la respiración. Me miré al espejo antes de salir. No veía a la misma mujer débil que se quedaba callada mientras la humillaban. Ahora veía a alguien marcada por el dolor, pero también por la verdad. En el tribunal todo estaba en silencio. El juez repasaba los documentos mientras el sonido del reloj llenaba el aire. Alejandro, a mi lado, apretó suavemente mi mano. «Pase lo que pase, Luz, lo lograste», susurró. Mi madre evitaba mirarme, rígida, con el rostro pálido. Silvia, a su lado, temblaba. Sabía que había declarado la verdad días antes, revelando cómo Salgado había manipulado el proceso. El juez habló con voz solemne. Después de analizar las pruebas presentadas, los audios y las declaraciones bajo juramento, este tribunal dictamina que la propiedad registrada a nombre de la señora Luz Helena Ramírez es legítima y no podrá ser impugnada. Un murmullo recorrió la sala. Mi madre se llevó la mano al pecho, incrédula. Asimismo, continuó el juez, se abre investigación contra el licenciado Salgado y la señora Silvia Ramírez por tentativa de fraude procesal. Silvia rompió en llanto. Mi madre permaneció inmóvil, como una estatua vacía. Cuando el juez golpeó la mesa por última vez, sentí que mi padre, desde donde estuviera, respiraba conmigo. Salimos del tribunal entre periodistas y cámaras. Las luces me cegaban, las preguntas caían como lluvia. ¿Cómo se siente, señora Ramírez, al ganar contra su propia familia? ¿Qué le diría a su madre después de todo esto? No respondí. Solo levanté la mirada al cielo y susurré. Gracias, papá. Alejandro me llevó hasta su coche. Ya está hecho. Ganamos. Sí, dije sin creerlo del todo. Pero duele, Alejandro. Duele haber llegado tan lejos para defender lo que debería haber sido mío desde el principio. Él me miró con ternura. A veces, la justicia no sana, pero libera. Esa noche regresé a casa. Abrí todas las ventanas y dejé que el viento recorriera los pasillos. En la pared colgaba la foto de mi padre, esa donde sonreía con el mar de fondo.
Me senté frente a ella y lloré largo, sin miedo, sin vergüenza. «Lo logré, papá», dije en voz baja. «Cumplí tu voluntad». De pronto, recordé la voz de Silvia en la audiencia, cuando dijo antes de irse escoltada por la policía: «Perdóname, Luz. Yo solo quería que mamá me amara». Y entendí que la verdadera herencia que me dejó mi padre no era una casa, sino la fuerza para no convertirme en lo que el dolor quiso hacerme. Pasaron algunas semanas. El escándalo estalló en los medios. El abogado Salgado fue inhabilitado y mi madre desapareció de la vida pública. Nadie volvió a saber de ella. Yo, en cambio, seguí trabajando en la estética. La vida simple me hacía bien. Rosie me abrazó una mañana y me dijo: «Eres una inspiración, amiga. Las mujeres como tú nos enseñan a no agachar la cabeza». Alejandro siguió visitándome, no como abogado, sino como amigo. Poco a poco, su compañía se volvió constante, necesaria. «Tu historia no termina aquí, Luz», me dijo una tarde mientras cerrábamos el local. «Empieza hoy, con tu libertad». Lo miré sonriendo, con lágrimas de gratitud. «Sí, creo que tienes razón». Esa noche, al regresar a casa, encendí una vela frente a la foto de mi padre. El silencio era distinto. Ya no dolía. La brisa movió la cortina y me pareció escuchar su voz, suave, amorosa. «Te dije que la verdad siempre sale a la luz». Y sonreí porque esta vez no me sentí sola, ni humillada, ni menos, solo en paz. Los días siguientes fueron de silencio. Un silencio distinto. No el que pesa por miedo, sino el que nace cuando por fin se termina una guerra. Volví a la rutina, a peinar señoras en la estética, a escuchar historias cotidianas y a reírme otra vez. La gente ya no me miraba con lástima, sino con respeto. En el barrio decían: «Esa mujer no se dejó». Y eso para mí era más valioso que cualquier fortuna. Un domingo, mientras ordenaba mis cosas, recibí una carta sin remitente. Al abrirla, reconocí la letra de Silvia. «Luz, estoy en el reclusorio preventivo, pero quería que supieras que estoy en paz». Declaré todo. No lo hice por mí, sino por ti. Mamá sigue sin querer hablarme, pero al menos puedo dormir tranquila. Me quedé mirándola mucho rato. No sentí odio, ni rencor, solo compasión. Escribí una respuesta que envié con su abogado. «Te perdono, hermana. Ya no quiero cargar con el pasado. Lo que importa ahora es que las dos aprendimos lo que el amor no debe ser». Cuando dejé el sobre en el buzón, sentí que una parte de mi alma se liberaba. Poco a poco, la vida volvió a su cauce. La casa de mi padre se convirtió en mi refugio. Pinté las paredes, abrí las ventanas, dejé que la luz entrara donde antes solo había sombras. Alejandro me ayudó a hacer los trámites finales y a poner mi nombre oficialmente en todo. Una tarde, mientras tomábamos café en el patio, me dijo sonriendo: «¿Y ahora qué vas a hacer con tanto espacio?» «Convertirlo en algo bueno. Quiero abrir una fundación en nombre de mi padre, para mujeres que han sido humilladas o despojadas como yo. Quiero que sepan que se puede salir adelante». Él me miró con admiración. «Tu papá estaría orgulloso». «Eso espero». Levanté la mirada y vi el atardecer tiñendo el cielo de naranja. Sentí que, de alguna manera, mi padre también estaba ahí, bendiciendo ese nuevo comienzo. Y antes de continuar, quiero pedirte algo de corazón. Asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Porque aunque mi historia tuvo lágrimas, también tuvo justicia y esperanza. Con el paso de los meses, la fundación se volvió realidad. Le puse por nombre Luz de Verdad, en honor a mi padre y a todas las mujeres que buscan su voz. Cada vez que una mujer llegaba llorando por una traición o una injusticia, la miraba a los ojos y le decía lo que aprendí en carne propia: «No dejes que el dolor te convierta en alguien que no eres». Rosie se convirtió en mi mano derecha y Alejandro, poco a poco, en algo más que un amigo. No teníamos prisa.
Los dos sabíamos que después de tanto dolor, el amor debía llegar sin ruidos, como la brisa que entra por la ventana después de la tormenta. Un día, mientras regábamos las plantas, él me tomó de la mano y dijo: «Tu historia comenzó con una humillación, pero mira dónde estás ahora». «Sí», respondí sonriendo. «A veces hay que tocar fondo para descubrir de qué estamos hechas». Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que la verdad siempre exige sacrificios, pero también entrega libertad. Perdoné a mi madre, aunque nunca volvió a buscarme, no por ella, sino por mí, porque entendí que el rencor te ata más que la injusticia. Vivo en paz, rodeada de gente buena, con un corazón más fuerte que nunca. Ya no necesito la aprobación de nadie, ni demostrar mi valor. Mi padre me enseñó, aún después de muerto, que la dignidad no se hereda, se defiende. Cada mañana, al abrir la puerta de mi casa, el sol entra y toca la foto de él en la repisa, y en ese brillo cálido siento que todo valió la pena. «Gracias, papá», susurro siempre. Lo logré. Y mientras el viento agita las cortinas, escucho su voz en el alma, firme y dulce. «Te dije, hija, la verdad siempre sale a la luz».